El día de hoy voy a explicar las bases biológicas de la inteligencia y del aprendizaje, sus características, estructuras e influencias de ellas en el contexto sociocultural. Primero que todo, me gustaría empezar aclarando que tanto la inteligencia como el aprendizaje están internamente relacionadas, ya que sin ellas no se daría el proceso de la otra, es decir, sin la inteligencia no sería posible el aprendizaje y viceversa. Es por esto que ambas comparten ciertos factores y ciertas características. Escogí algunas de ellas que me parecen las más importantes y por eso las puse en la parte central. La primera es la parte genética, ya que tanto la inteligencia como el aprendizaje han sufrido un constante proceso evolutivo y tanto la inteligencia como el aprendizaje dependen de factores hereditarios, genéticos y cromosómicos. Algunos de estos como respuestas positivas y negativas. En cuanto a respuestas positivas, puedo dar un ejemplo que es como ciertos factores genéticos o hereditarios como las destrezas, habilidades, podemos verlas en las habilidades musicales, habilidades artísticas, y en cuanto a aspectos negativos son en cuanto a diferentes problemas neurológicos, problemas genéticos, cromosómicos que afectan los procesos de aprendizaje y los desarrollos cognitivos. Luego quise nombrar el sistema nervioso y enfocarme principalmente en el sistema nervioso central, ya que en este es en el que se ejecutan las principales funciones del sistema nervioso, el cual está dividido entre el cerebro y la médula espinal. El cerebro lo puse ya que es una parte bastante importante, ya que en este se realizan funciones principales como detectar estímulos, transmitir información, tanto el cerebro como la médula espinal. El hecho de de detectar los estímulos y transmitir información es lo que permite que haya un aprendizaje y una inteligencia y que se realicen los procesos cognitivos efectivamente. El cerebro desde la concepción hasta la muerte experimenta diferentes cambios y procesos hasta alcanzar una maduración neuronal del adulto. En este periodo, tanto las neuronas como las células de glía y las células productoras de mielina, que es la sustancia que permite la transmisión de información de una neurona a otra, se ponen en marcha y se producen diferentes fenómenos importantes para el desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje, en los cuales se desarrolla un fenómeno principal llamado periodos críticos. En estos periodos críticos es cuando el individuo podrá desarrollar diferentes capacidades y procesos que se desarrollan desde el nacimiento hasta la vejez. Es cuando suelen, y sobre todo es en la vejez, cuando suelen presentarse ciertas patologías neurodegenerativas que afectan ciertas funciones cerebrales. Es importante resaltar que en este periodo cognitivo es donde se produce la adquisición del lenguaje, la producción textual, la semántica, entre otras. Luego voy a nombrar la médula espinal, ya que es importante porque está compuesta en su exterior por la sustancia blanca y en su interior por la sustancia gris, y es por medio de la cual los impulsos nerviosos se conducen entre el cerebro al resto del cuerpo. Ahora encontramos la neurona, que es la unidad básica y fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Esto quiere decir del cerebro, la médula espinal y todas sus partes implicadas. La neurona es bastante importante, ya que ella se encuentra implicada en la formación, transmisión, recepción de sustancias químicas e impulsos eléctricos, como lo nombré anteriormente. También en la médula espinal se realizan y se conducen estos impulsos eléctricos. La neurona y la actividad neuronal son las encargadas y son las que hacen posible que haya un aprendizaje y un desarrollo de inteligencia. Existen diferentes tipos de neuronas o células neuronales, entre las cuales están dos que son muy importantes, que son las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Estas son especializadas y se encargan de percibir, aprender, recordar, entre otras. En este punto ocurre un proceso también que llamamos integración neurosensorial, que lo explicaré más adelante en las diferentes características y estructuras de la inteligencia y el aprendizaje. Luego encontramos la corteza cerebral, que es una parte bastante importante, ya que esta contiene más de 20 millones de neuronas. En la corteza cerebral encontramos las fibras comisurales, que son las que conectan ambos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, y es la que permite que haya actividad mental, integración del lenguaje.
Estas fibras comisurales se dividen entre las fibras de asociación y proyección. Luego encontramos otra parte que son las áreas de asociación, que son el sitio de las actividades mentales elevadas. Reciben información sensorial se integran junto con la información anteriormente almacenada, estableciendo conexiones entre ambos hemisferios, como lo dije anteriormente. Luego voy a nombrar más específicamente algunos puntos de la inteligencia y el aprendizaje. Puse en la inteligencia y en el aprendizaje el hemisferio izquierdo, pero también el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio funcional entre ambos hemisferios, solo que algunas capacidades están más lateralizadas en el hemisferio izquierdo que en el derecho, y se han puesto dentro del hemisferio izquierdo el aprendizaje y la inteligencia. El hemisferio izquierdo, como sabemos, está encargado de ciertas tareas lógicas, de la producción, del aprendizaje, del desarrollo de la inteligencia, las habilidades matemáticas, etc. Existe, como dije anteriormente, un equilibrio funcional que podemos ver mayormente en el momento en el que ocurre el proceso de lectura. Cuando un niño no tiene la habilidad de leer, tiene sus hemisferios equilibrados, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Luego que pasa el proceso de lectura, vemos una lateralización y un aumento de desarrollo en el hemisferio izquierdo. En este punto también es importante hablar de la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget, que nos habla que la inteligencia se desarrolla gracias a unas etapas de desarrollo. Y aquí cabe resaltar la importancia también de la neurogénesis, que es un proceso en el que se generan nuevas neuronas. Es un proceso de generación de neuronas que se produce principalmente en el hipocampo. Esta producción de nuevas neuronas depende de los estímulos que las promueven. Un ejemplo es el caso de la lectura. En el momento en el que se lee, se producen diferentes sinapsis y procesos de neurogénesis, de generación de nuevas neuronas. En este punto voy a hablar sobre algunas características de la inteligencia y del aprendizaje, características, estructuras, teorías importantes y la influencia de estas en el contexto sociocultural. Primero que todo voy a hablar de la plasticidad cerebral, la cual es en el momento en el que la neurona sufre cambios y modificaciones debido a la necesidad de los individuos, adaptaciones de acuerdo a algunos estímulos físicos y sociales. La plasticidad cerebral, como lo dije anteriormente, son modificaciones en las redes neuronales sufridas o producidas durante el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, como dije anteriormente, se debe al aumento de neuronas, como lo nombré en la exposición anterior, de la neurogénesis, y el proceso de sinapsis, que también es la producción de nuevas neuronas y diferentes procesos eléctricos de estas. Luego encontramos el punto de la teoría constructivista, que es un punto bastante importante para el desarrollo tanto de la inteligencia y del aprendizaje, donde Jean Piaget nos habla del desarrollo del cerebro y los procesos cognitivos debido a diferentes etapas del desarrollo, las cuales son la etapa sensoriomotriz, que es la primera escuela, que la ubicamos entre los 0 y 2 años desde el vientre materno, y es una etapa bastante importante porque en esta se encuentra la integración neurosensorial, y ubicamos un punto que es la visión estereoscópica. ¿De qué nos habla la visión estereoscópica? Este es el punto en el que se logra ver en tercera dimensión, donde los niños pasan de estar en la posición de gateo a estar en una posición bípeda, y pueden empezar a establecer comunicación con el otro y ver su espacio exterior. Eso le permite, obviamente, desarrollar más sus sentidos. Luego sigue la etapa preoperacional, que es el pensamiento mágico, que llamamos pensamiento mágico entre los 2 y 7 años, que es normalmente donde los niños se ocupan de hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las preguntas de todo. Luego siguen las operaciones concretas o el pensamiento lógico, que está entre los 7 y 12 años, que es más las operaciones en cuanto a desarrollo del lenguaje, desarrollo matemático básico. Luego siguen las operaciones formales, donde se desarrolla el análisis cerebral, racionamiento, que son de los 12 años en adelante. Es por esto que esta teoría me pareció bastante importante, explica de una manera muy clara y precisa el desarrollo del aprendizaje y la inteligencia. Luego voy a hablar de la influencia del contexto sociocultural o cómo influye la inteligencia y el aprendizaje.
El contexto sociocultural es bastante importante, ya que de este depende bastante el desarrollo y las capacidades, las habilidades cognitivas de una persona, ya que de la interacción social y la riqueza cultural en la que nace un individuo depende su desarrollo. Es así como también la adaptación crea diferentes habilidades de aprendizaje, ya que, según como lo dije anteriormente, de la necesidad de adaptación se desprenden diferentes habilidades. Luego nombraré la educación, ya que es gracias a la educación que el pensamiento de las personas pasa de un nivel simple a un nivel complejo. Es la educación donde normalmente el ser humano llega a los niveles más altos de su inteligencia y de su procesamiento cerebral.